Hablemos de esta estrategia con Enzo Helguera. Él es experto en comunicación social y política y ya está con nosotros vía Skype. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Bueno, aquí analizando los comentarios que mencionabas en relación a esta publicidad que ha despertado opiniones encontradas, porque evidentemente hay elementos, hay conexiones emocionales, pero como bien lo mencionabas, era necesario aplicar a la amenaza latente, que en este caso es la muerte, y es una amenaza extrema, pero era necesaria y era lo que se venía exigiendo al gobierno, que la comunicación tenga ese índice y ese matiz de agresividad en ir directamente a perfilar la amenaza tal cual ocurre para que la sociedad pueda tener una reacción positiva y de cuidado frente a ese hecho inminente. Me gusta que empieces por ahí porque hay que, para explicarle a la gente, que nos expliques el sentido de esta campaña. Efectivamente, existe un riesgo si te contagias con el coronavirus. Te puedes morir o se puede morir quien tú quieres. Entonces es como la muerte, muy presente. Te vas a ir al funeral, ¿no? O te van a entregar las cenizas. Es como súper dramático y por ahí es donde hay gente que se ha sentido agredida y que le parece de mal gusto. Pero hablemos del objetivo de esta campaña. Cuando se crea una campaña publicitaria para una pandemia, se necesita llamar la atención del ciudadano o de la persona que es víctima, para que este grupo pueda entenderlo en la magnitud en la cual se debe expresar el mensaje. Es primero tener graficada la amenaza latente, en este caso es la muerte, pero el proceso de cómo se logra el contagio o a través de qué acciones comunes se logra posiblemente este tipo de conexión con la enfermedad y el destino fatal, es necesario graficarlo con la conectividad, con los hechos diarios y comunes, por lo cual evidentemente se ha mapeado que se está realizando. Por un lado, el comportamiento normal, la conexión de llevar a la familia para llevar al abuelito o la pichanga que se juega en el partido de fútbol. Todas esas acciones cotidianas o la fiesta, que es el tercer spot, la fiesta a la cual pues se van y se descuidan y se desprotegen, todas esas acciones comunes que el Ejecutivo tiene claramente mapeada cuáles son dichas acciones, son necesarias contrarrestarlas. Y evidentemente el mensaje es chocante porque estamos hablando que a través de un niño que sale en el spot puede llevarse incluso el contagio. Por supuesto, estadísticamente, el niño no va a tener el efecto nocivo que sí podría tener un anciano. Es necesario que la sociedad se confronte contra una realidad y por supuesto que va a buscar polémica, por supuesto que va a despertar opiniones en contra, pero lamentablemente y socialmente esta es la forma adecuada y es el mensaje que es necesario para llamar la atención de la sociedad en su conjunto. El que despierte polémica, el que las personas ya estén hablando de ello. ¿Es un buen indicativo? Así es. Se traslada entonces el foco del yo me cuido, yo no me contagio, primero mi salud, ¿no es cierto? Que es lo que permanentemente se estuvo diciendo a lo largo de los primeros meses de la pandemia mira lo que pasa si es que tú te contagias con los seres que más quieres, ¿no es cierto? Tu abuelo, tu papá, las personas vulnerables, incluso tus amigos. Y se cambia de foco, o sea, tus acciones tienen consecuencias y tienen consecuencias fatales. Claro, recordemos, además de estas acciones, hemos visto a amigos bailando en la tumba de alguien que había muerto de coronavirus, las personas tomando pues cerveza. Son acciones cotidianas que evidentemente están dirigidas a un target o a un público un poco más masivo. Creo que puede segmentarse o adicionarse algún spot en donde se compare justamente para tomar en cuenta el tema que mencionabas, en donde se traslada la responsabilidad al ciudadano. Podría añadirse un cuarto spot en donde se coloquen las cifras y las estadísticas de lo que está haciendo el Estado
versus lo que está haciendo una gran parte de la población, para que haya un contraste y se pueda ver que hay un trabajo no necesariamente óptimo del Estado, pero un gran esfuerzo económico y de personas versus el descuido de la población. También podría emplearse ese contraste para que llame a la reflexión eminente de la ciudadanía. ¿Te parece que de lo visto hasta ahora está adecuadamente segmentado? Porque ese es otro tema que se criticaba, ¿no? Se hacen mensajes generalizados que no llega a grupos específicos. Hoy sí tenemos, incluso se había reclamado que se usen vocerías, que se use gente que sí son referentes para diferentes grupos sociales. Y tenemos el testimonio de Paul Castelo, actor de series populares, que ha vivido el coronavirus en carne propia y que ha salido airoso, ¿verdad? ¿Te parece que la segmentación está adecuadamente utilizada? Hay que trabajar más en la segmentación y hay que aplicar más microsegmentación. Con casos como ese hay diferentes personajes públicos, incluso deportistas, sí, claro, que se han recuperado. Entonces deberíamos apelar a ello, porque ahí el mensaje va a llegar ya de una manera segmentada y de una manera mucho más eficiente. Siempre y en todo tipo de campaña social se apela evidentemente a los líderes, no solamente de opinión, sino del espectáculo y de las otras actividades que terminan siendo populares en la población. Entonces, allí estaría faltando afinar esa estrategia para reducir un poco los segmentos e ir precisamente a ellos, y tampoco confiarnos un poco en la difusión en los gobiernos locales, como se ha mencionado, porque también ahí hay algunos problemas de presupuesto, por ejemplo, de lo cual muchas municipalidades se están quejando, y de pronto no va a ser muy eficiente confiar una parte de la distribución, de la propaganda o de la publicidad en los gobiernos locales. Para cerrar, Enzo, entonces, ¿crees que, digamos, desde el punto de vista netamente de estrategia comunicacional, se ha elegido el camino correcto? Sí, es el camino correcto. Evidentemente, en este tiempo se va a tener que reforzar con otro tipo de spots publicitarios, porque no va a faltar quienes digan, ¿y el Estado qué está haciendo? O como bien lo mencionaba, se nos está echando la responsabilidad únicamente de la ciudadanía. Entonces, de pronto ahí falta un poco de contraste, pero comunicacionalmente es necesario. Y la publicidad que está circulando, por ejemplo, en España es mucho más cruda de la que está circulando aquí en Perú. Y soy de quienes defiende que se tiene que poner la amenaza real y cruda, porque es el único modo en el que nuestra sociedad peruana, va a poder entender de una manera más eficiente. Por supuesto que hay temas que mejorar y se pueden hacer en el camino, pero es un primer gran avance. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde, Enzo. Gracias a ti, Pamela. Buenas tardes. Vamos con el tema de la discoteca.